Voy a estar grabando en esta hora, ¿verdad? La lección número 5. La palabra de Dios es instrumento de corrección y disciplina. Todo lo que nosotros querramos saber acerca de la formación de carácter, de transformación del alma, de disciplina de conducta de ser humano, todo se encuentra en la palabra de Dios. Es el libro de los libros donde muchos gobiernos, cortes, imitan los estatutos, los mandamientos. Y en esta hora yo quiero participar con ustedes. Desde aquí traigo mis anotaciones conforme dice el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22 al 25. El secreto del éxito de esta palabra es que la hagamos, que la pongamos en acción. Nosotros no podemos aprender toda la escritura, pero si no la practicamos, si no la vivimos, nosotros nos vamos a engañar nosotros mismos. Y eso es lo que Dios no quiere de nosotros. Dios quiere un compromiso personal. No podemos aprendernos, que es muy bueno, aprendernos el montón de versículos. Eso es bueno. Pero lo que Dios quiere es que vivamos, practiquemos, perseveremos en esa palabra. Eso es lo que Dios está buscando en nuestras vidas. Que nos disciplinemos en esta palabra. Coger la palabra de Dios así de fácil y no vivirla es como jugar con nuestras almas, jugar de una manera fatal. ¿Sabe por qué? Porque Pedro le dijo a Jesús, esta palabra es dura, ¿quién la podrá soportar? Jesús le dijo a Pedro, tú te quieres ir atrás de los que no soportan mi palabra. Muchos huyen a esta palabra. Esta palabra es fuerte, es disciplinatoria. Esta palabra, ella sola, corrige, redarguye, reprende, exhorta. Uno se siente que cuando está leyendo esta palabra, como que está cortando por dentro de uno. Y en verdad así es. Porque eso es lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que esta palabra es como un arma de dos filos. Quiere decir, cuando yo la predico, corta para mi lado, y cuando predico, corta para el otro lado.
Quiere decir, nadie tiene excusa ante esta palabra que es para los demás, es para mí, es para todos. Nos llama la atención a todos. ¿Verdad? Eso es lo que hace esta palabra. Corta hasta lo profundo, y eso lo hemos aprendido muchas veces. Corta hasta lo profundo, los tuétanos, las coyunturas, y llega hasta las entrañas de nuestro corazón. Entonces, Dios no quiere que seamos oidores de esta palabra, porque nos vamos a engañar a nosotros mismos. Dios quiere que seamos practicantes de esta palabra, pero transparentes, con transparencia, ante Dios, no ante los hombres. Vamos a vivir esta palabra, nos vamos a comer el rollo, por muy duro y por muy amargo que sea. ¿Tú sabías que las medicinas más amargas son las mejores? Así es la Biblia. Muchas veces quizás no nos va a gustar el consejo que hay en la Biblia, pero mientras más amargo y nosotros nos humillamos a practicar esta palabra, el Espíritu de Dios nos enseña. El Espíritu de Dios nos ayuda a ser practicantes de esta palabra. ¿Verdad? La disciplina es el proceso de formación para educar y para restaurar. Eso es lo que hace esta palabra, disciplinarnos en una práctica de que cuando nosotros leemos y la meditamos en ella, entonces esta palabra se vuelve vida en nuestras vidas. Dios quiere que nos volvamos practicantes de esta palabra, que la vivamos, porque esta palabra nos restaura, esta palabra nos transforma, esta palabra nos endereza. Con esta palabra nosotros podemos disciplinar a nuestros hijos. Es con esta palabra. En la casa se aplica la disciplina. En la escuela, cuando mandamos nuestros niños a la escuela, es donde van a aprender educación. Muchas veces no entendemos esto como padres. Queremos que los maestros disciplinen o le enseñen a corregir a nuestros hijos, cómo decir buenos días, buenas tardes, con permiso, tener buenos modales. Esas acciones conductuales se aprenden en la casa. En la escuela van a aprender estudios sociales, matemáticas, todo lo que son cuestiones académicas. Por eso nosotros, como padres, tenemos que estar alerta a la disciplina para con nuestros niños. Siempre con el fundamento firme que es la palabra de Dios. Aleluya. Voy a leer un verso aquí en Deuteronomio 28, del 1 al 2. Y dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios. Deuteronomio 28, 1 al 2. Te van a venir todas las bendiciones si oyes la voz de Dios. ¿Qué significa eso? Quiere decir, la palabra oír allí se está refiriendo a obediencia.
Usted puede ver a una madre que le está hablando a su hijo y el hijo no hace caso y ella dice, pero este muchacho no oye. Está hablando que este muchacho no presta atención, este muchacho no obedece. Cuando Dios está hablando en la Escritura que oigas la voz de Dios, que oigas los mandamientos, que oigas los estatutos, está hablando de ser sumiso, está hablando de ser obediente. Cuando uno es obediente a los estatutos, a los mandamientos del Señor, Dios te va a premiar. Allí dice en Deuteronomio 28, 1 al 2, que las bendiciones te van a alcanzar si oyeres la voz de Dios. ¿Y dónde está la voz de Dios? En su palabra. ¿Quieres saber de Dios? Lee la palabra, escudriña la palabra, medita en la palabra, reflexiona en la palabra. Esa es la única manera que nosotros podemos ser sumisos, porque la misma palabra nos hace más sensibles y vulnerables a obedecer a Dios. ¿Verdad? Entonces, en Job 5:17 encontramos otra palabra referente a la práctica de la palabra de Dios. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Eso está en Job 5:17. Muchas veces nosotros estamos discutiendo porque Dios nos está corrigiendo, porque Dios está usando a otras personas, esos vasos viles. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es por algo. Hay algo que Dios va a hacer en nuestra vida. O nos va a hacer más humildes, o nos va a hacer más obedientes. Depende el área donde nosotros necesitemos un cambio. Yo ya estoy habituada que cuando viene una prueba, yo estoy lista para aprender. Porque lo que yo hacía antes era quejarme. Y mientras más me quejaba, más la prueba se detenía. Entonces yo coopero con Dios en tener los oídos abiertos para que Él me corrija y me enseñe. Con las pruebas se aprenden muchas cosas, se aprende sabiduría, se aprende discernimiento, se aprende consejos, se aprenden tantas cosas, amados. Entonces, eso es lo que dice Job. Él no despreció la prueba de Dios. Y esa prueba, ni quiera Dios, es una prueba bien fea y grande, ¿verdad? Que no desprecies la disciplina del Señor. No la menosprecies, porque no se sabe qué bien Dios te va a hacer a través de ese proceso. Porque para los que aman a Dios, dice la palabra, todo obra para bien. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Proverbios 1:7. Ese verso es bien pesado. Ese verso es bien pesado. Ahí dice que los insensatos, ¿quiénes son los insensatos? Los que no les gusta la corrección, los que no les gusta la disciplina, se enojan por todo, se molestan por todo, no quieren que se les corrija. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que entonces no gastes tus perlas con los cerdos. Otro verso muy pesado. No gastes tus perlas con los cerdos porque las van a pisotear, te las van a despedazar. Toda la disciplina que tú aprendiste en el momento de la prueba y que te dejó una enseñanza y te dejó una sabiduría y tú quieres ayudar a alguien que no quiere y que te va a ofender y que te va a insultar, vas a gastar tu energía. Eso se llama perlas, porque tú sufriste una disciplina
para aprender y tener esa sabiduría, esas perlas. Entonces, si tú quieres imponerle a alguien la sabiduría que tanto te costó lágrimas y dolor, ¿sabes qué van a hacer ellos? Oh, mira, ¿oíste lo que está hablando? No tiene ni sentido. Te van a despreciar y te van a pisotear las perlas. Cuando hay alguien que presta oído a esas perlas, va a aprovechar ser formado a través de esa experiencia que tú estás tratando de compartir para la formación y transformación de esa persona. Así es que ahí dice en Proverbios 1:7 que el principio, solo para empezar a ser sabio, tienes que empezar temiendo a Dios. Hay que tener temor de Dios en dejarse instruir por las Sagradas Escrituras. Tú puedes tener 20,000 libros y hermosos que han escrito la gente, pero si no es de la Sagrada Escritura, si no es la palabra de Cristo, entonces es como que estás perdiendo el tiempo. Porque la fuente de la sabiduría y la disciplina está en Dios, y ahí es que comienza el temor a Dios. Que tú escuches su mandamiento, que tú escuches sus estatutos, que tú escuches las leyes de Dios, leyendo la palabra de Dios en todo momento. Aquí dice que los insensatos desprecian la sabiduría. Los insensatos son los que no usan los sesos. Nosotros tenemos sesos dentro de la cavidad de nuestra cabeza. Y esos sesos están allí para pensar antes, no después. Uno mide las cosas, mide las consecuencias, piensa si conviene, piensa si no conviene. Esa es gente sensata que usa los sesos. La gente insensata son arrebatados. Ellos miran algo y por ahí se van, y es el camino del fin. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, porque es un camino bonito, un camino que el enemigo les presentó. Y era un bizcocho lleno de grapas. La persona sensata es una persona sabia, una persona que ve, una persona que examina, una persona que discierne, una persona que le pregunta a Dios si esto está bien o esto está mal. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Eso es triste. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría y la enseñanza está atrás de los problemas. Porque Salomón, para Dios probarlo, tuvo que probarlo por un problema. De dos mujeres que decían las dos que el niño era de ellas. Porque es a través de los problemas que tú adquieres discernimiento y examinar las cosas. No solamente vas a adquirir sabiduría, vas a adquirir inteligencia, vas a adquirir ciencia, vas a adquirir discernimiento. La ciencia de Dios se mueve en los problemas. Hay tanta gente que desprecia los instrumentos que Dios les da, que son los problemas, para crecer, para madurar y para aprender. Y todo eso está en la vida y en la palabra de Dios, ¿verdad? Aprovechemos todo eso. En 1 Corintios 9:25 dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los del mundo, a la verdad, corren para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los problemas te hacen tener una maestría. Los problemas te hacen tener una destreza, una preparación mental. Tú no vas a comer cuentos, vas a comer lo que es en verdad la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que hacen los problemas. No los desprecies. Y no te estoy diciendo que los llames, no los puedes llamar.
no puedes decir, oh, yo quiero problemas para aprender. No, Señor, tienes suficiente para aprender. Ahí tienes cantidad de situaciones que tú puedes discernir orando, preguntándole al Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios te va a llevar a la palabra y la palabra es el instrumento de corrección. Que Dios nos ayude y que Dios nos bendiga. Shalom.